Bienvenido, Juan Martín. Gracias por el tiempo. Bueno, Gerson, gracias a vos. La idea era eh, darles una suerte de breve repaso, porque esto da para horas y horas y horas, ¿no? Básicamente la idea era explicarles un poquito cuáles son las principales variables transdiagnósticas y también cómo se van relacionando, ¿no? De qué manera las cosas, por ejemplo, una de las variables transdiagnósticas más relevantes que hay en casi cualquier problema psicológico que ustedes traten va a ser esta variable que han denominado a lo largo de muchos años intolerancia a la incertidumbre. ¿M? Esta es una variable que frecuentemente se la define como una variable disposicional, pero que es una variable que, si bien está presente en casi cualquier ser humano, es decir, no es únicamente una variable que se presente en pacientes con algún tipo de problema psicológico que pueda tipificarse como un problema clínico o como un trastorno de ansiedad, sino que los seres humanos y casi cualquier ser vivo eh, presenta cierta tendencia a reaccionar de forma, en términos de escape o evitación, ante situaciones inciertas o ambiguas. ¿M? Cuando el ambiente es desconocido, por ejemplo, o cuando se presentan elementos novedosos en el ambiente, ante la incertidumbre, es decir, ante la ausencia de certeza sobre el grado de amenaza de estos elementos, las personas y otros seres vivos, que van más allá de los seres humanos, tendemos a reaccionar de una forma defensiva. A esta variable disposicional se le suma la historia de aprendizaje de la persona. Es decir, si bien todos los seres humanos tendemos a cierto tipo de reacción, dependiendo de la historia de aprendizaje de cada organismo, la valencia de esta variable o la fuerza de esta variable o la influencia de esta variable va a incrementar. En los casos de los problemas psicológicos, o de lo que se suelen definir como trastornos mentales, no estamos de acuerdo con eso, al menos yo, este tipo de variables genera una serie de problemas como el resto de las variables. Tengan en cuenta que eh, algunas de estas variables, como la intolerancia a la incertidumbre, no son variables que podamos definir en términos de comportamiento. Es decir, no es que hay está. No es que hay un comportamiento que definamos como intolerancia a la incertidumbre, sino que es una suerte de disposición a hacer ciertas cosas. ¿M? En función la, de la dimensión de esta variable, es decir, si esta variable está presente en determinada magnitud, las consecuencias que va a tener la presencia en determinada magnitud de esta variable pueden explicar o pueden predecir que ante mayor intolerancia a la incertidumbre, la persona va a tender más a hacer ciertas cosas. Esas cosas que va a tender a hacer la persona, ¿no? Son parte de las otras variables que son las variables de mantenimiento, o las variables serían las que dependen de la intolerancia a la incertidumbre, que serían una de las variables transdiagnósticas más fuertes y más investigadas serían rumia y preocupación y perfeccionismo. ¿Mm? Entonces, acá tendríamos cuatro variables y algunas variables serían dependientes de otras. Tengan en cuenta que dentro de lo que implica rumia y preocupación, estamos hablando de actividad. Estamos hablando de variables que implican la actividad de la persona, la actividad privada, ¿no? En términos generales, se habla de rumia y de preocupación como parte de lo que las personas hacen de manera privada, pero esto no es tan así. Es decir, nosotros podemos observar en sesión a los pacientes rumiando y preocupándose. No es solamente la actividad privada. Rumia y preocupación pueden ser públicas y privadas. Cuando el paciente en sesión
nos hace una pregunta, y nos vuelve a hacer una pregunta, y nos vuelve a hacer una pregunta, y nos dice, pero ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Y no sé qué, es que seguramente que va a pasar aquello. El paciente está preocupándose en voz alta. Cuando el paciente nos dice, es que seguramente pasó tal cosa y pasó tal otra, y cuando yo hice no sé qué, pudo haber pensado tal cosa y pudo haber pensado tal otra, es que si yo hice tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, el paciente está rumiando en voz alta. Básicamente, hablamos de rumio y preocupación para la misma actividad con vectores temporales distintos. Y el perfeccionismo implica casi cualquier actividad orientada a intentar eliminar totalmente la incertidumbre. Es decir, cuando hablamos de perfeccionismo, no hablamos únicamente de un comportamiento escrupuloso dentro de lo que es el área de, por ejemplo, el estudio o el trabajo. No implica un rendimiento, ¿no? O un desempeño en las áreas en las que más frecuentemente se observa el perfeccionismo o en donde más se lo marca en los manuales. Las personas que han desarrollado un comportamiento de evitación, el perfeccionismo, tengan en cuenta que es una forma de evitar, de tratar de evitar lo que la persona teme, lo que a la persona ha aprendido que es peligroso. Entonces, este perfeccionismo se puede observar incluso en la forma de caminar. Es decir, hay personas que ejercen un sobrecontrol o un control tan extremo incluso al momento de caminar, al momento de hablar, al momento de elegir las palabras, al momento de intentar agradar. Es decir, la agradabilidad típica de la ansiedad social, ¿no? Hay gente que cree que la ansiedad social se observa únicamente en personas tímidas. Tenemos personas que presentan una morfología que tipificaría para histrionismo y básicamente este histrionismo sería una agradabilidad dentro de los parámetros perfeccionistas. Es agradar a todos, hacer reír a todos, que todos se la pasen bien, que no se aburran. Y obviamente esto implica un esfuerzo brutal. ¿Eh? Entonces, tengamos en cuenta esto. A ver, vamos a ver cómo ha estado armado la diapositiva. ¿Lo puedes ir pasando, Nico? A ver qué tenemos. Caracterización del fenómeno, relación ambigüedad e incertidumbre. La cuestión de la ambigüedad y la incertidumbre es una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque en relación a la ambigüedad, en general, en la bibliografía, cuando refiere a la ambigüedad, refieren a cuestiones que son ambiguas pero que están presentes. Es decir, que algo del ambiente presente es ambiguo. Cuando refiere a la incertidumbre, frecuentemente refieren a eventos con los cuales no estamos teniendo contacto, eventos que podrían llegar a ocurrir. Entonces, ambigüedad e incertidumbre serían dos conceptos similares, pero uno que se refiere a eventos con los que yo puedo contactar, pero que no tiene señales claras, es decir, yo puedo observar que el evento está ocurriendo, pero el evento es ambiguo. La incertidumbre tiene más que ver con que hay eventos en el futuro de los cuales yo no puedo tener una justamente certeza. Dentro de lo que implica esto es muy interesante esto que está acá, el espectro de los comportamientos de control y evitación. Sería, a ver, evitación y escape serían parte de control. Todas las morfologías que implican qué hace la persona para evitar lo que ha temido, lo que ha aprendido a temer y lo que cree que podría ocurrir. Es decir, de qué, de qué es función la conducta. Por eso es que cuando decimos, a ver, tenemos que tener en cuenta que las personas podemos hacer una gran cantidad de cosas con la misma función. Una persona con temor al escrutinio social o a cometer errores o a tener problemas, ¿no? O a cometer un error y que el error genere un problema y que ocurra no sé qué cosa, puede hacer una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de comportamientos, una gran variedad de formas de comportamiento con el mismo propósito, con la misma función, es decir, que la función sea la misma de todas estas morfologías. Cuando hablamos de rumiación y de perfeccionismo y de preocupación, nos estamos refiriendo a eso, a que la persona puede hacer una gran cantidad de cosas de manera pública y de manera privada con la misma función. Cuando la persona empieza a pensar en algo que ocurrió y empieza a pensar en lo que tendría que haber hecho o en lo que podría haber hecho
para en el momento presente no estar con la incertidumbre y la preocupación de ¿y si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado? Si hubiera hecho lo otro, ¿qué hubiera pasado? Noten que acá el problema es el mismo. La persona experimenta incertidumbre, ¿por qué? Porque no puede tener total certeza sobre lo que hubiera pasado si la persona hubiera hecho otra cosa. ¿Mm? Por ejemplo, si hubiera hecho tal cosa, ahora no me estaría preocupando. Si hubiera dicho tal cosa, ahora no me estuviera preocupando. Si hubiera no sé qué, ahora no me estaría preocupando. O ahora no estaría en la situación en la que estoy, que muchas veces no es una situación problemática, pero podría ser mejor, podría haber pasado otra cosa, podría haber tenido mejor desempeño. Con el futuro ocurre lo mismo. Yo no sé exactamente qué va a pasar de acá a una hora, un mes o un año de mi vida. Y ahí también está la cuestión de la preocupación por, bueno, ¿qué va a pasar? Si hago esto que paso, si hago esto que pasa, si hago esto que pasa, si hago esto que pasa. Hay otro componente que frecuentemente se menciona en las investigaciones de los componentes, de estos componentes tan relevantes, ¿no? De los componentes transdiagnósticos, que llaman afecto negativo. Afecto negativo no es otra cosa que la respuesta emocional ante la rumiación y la preocupación y la rumiación. ¿Mm? Tengamos en cuenta que cuando una persona entra en contacto con un evento peligroso, no estamos hablando de una... Y ante esa situación, la persona experimenta algún tipo de agitación emocional, angustia, miedo, ira, lo que sea. Frecuentemente no hablamos de un problema psicológico, porque esto, la persona está contactando con esto y esto es algo que culturalmente, digamos, se tipifica como algo peligroso o como un evento desfavorable. El problema lo tenemos cuando la persona responde a algo que no está pasando, cuando la persona responde emocionalmente a toda la elaboración de algo que pasó o de algo que podría pasar. Y cuando esto genera algún tipo de estado emocional más o menos disruptivo, ¿no? Sentir mucha angustia, miedo o ansiedad, eh, o distinto tipo de respuesta emocional, o dentro del espectro de lo que podríamos considerar respuestas emocionales, que luego genere que la persona tienda a esforzarse más por evitar estos eventos. Tengamos en cuenta que cuando alguien empieza a preocuparse sobre algo que podría pasar y empieza a experimentar malestar, va a hacer cualquier cosa para tratar de evitar este malestar, pero en primera instancia para tratar de que no ocurra lo que teme que podría ocurrir. ¿Mm? Fíjense que cuando hablamos de uno de los problemas que creo que tiene el concepto de evitación experiencial, es que deja por fuera todos los eventos ambientales que la persona trata de evitar, ¿no? Es como si la persona tratara de evitar sufrir, pero nos olvidáramos de que la persona trata de evitar que ocurran determinado tipo de eventos o incluso trata de hacer ciertas cosas para que ocurran ciertos eventos y que esos eventos le den la garantía de lo que los eventos temidos no van a ocurrir. Si una persona se esfuerza muchísimo, pero muchísimo por agradar a todos y por ver sonrisas y señales de aprobación, lo más probable es que esta persona esté tratando de evitar caras serias, determinado tipo de gestos faciales, que predicen que podría ocurrir lo que la persona teme que ocurra, que es que lo desaprueben, que la gente se enoje, que reaccione de mala manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y como consecuencia va a experimentar malestar. Va a haber algún tipo de respuesta, frecuentemente algún tipo de forma de ansiedad. Entonces, no es únicamente evitar la experiencia del malestar que genera la ansiedad o la angustia. Es evitar todos los eventos que predicen que es más o menos probable que esto ocurra y tratar de obtener señales, esto que llamamos señales de seguridad, ¿no? La persona hace ciertas cosas, esto que llamamos conductas de seguridad o conductas de evitación, es lo mismo, no hay ninguna diferencia, para intentar generar en su ambiente estas señales de seguridad. Y esas señales de seguridad también funcionan frecuentemente como estímulos inhibitorios de la respuesta ansiosa, del temor, ¿no? La gente ve una sonrisa y la preocupación disminuye, entonces se esfuerzan. Estas son las personas que dicen se me terminó la batería social, ¿no? Después de la interacción quedo muy cansado, muy fatigado. Obviamente, hacen un esfuerzo brutal. ¿Para qué? Para hacer las cosas que aprendieron
que disminuyen la probabilidad de que los demás respondan de mala manera. Obviamente, todo esto son operantes que han sido seleccionadas durante muchísimo tiempo. Si un niño, cuando no hacía ciertas cosas, experimentaba determinado tipo de consecuencias y cuando hacía otras, experimentaba otro tipo de consecuencias, o estas consecuencias eran más probables, y esto se repite y se repite y se repite, estas, estos comportamientos orientados a evitar que los adultos se enojen o que me digan que soy un idiota, que no sirvo para nada, que cómo puede ser que me equivoque, que debería ser todo perfecto, ¿no? Son seleccionados por una cantidad de años brutales. Luego, cuando la persona llega a sesión, decimos que estos son síntomas y que está enfermo. Notemos lo absurdo que es esta conceptualización de los problemas psicológicos. ¿Podrías pasar a la siguiente, Nico? ¿Tenés algo para comentar? Me estaba preguntando si los presentes saben que es un factor transdiagnóstico, porque, no sé, de pronto estamos escuchando acá cómo estas variables están implicadas en el desarrollo y mantenimiento de alguna condición, pero no sé si los presentes saben que es un factor transdiagnóstico. Y otra cosa, yo no estoy manejando las diapositivas, está manejando las Gerson, me parece. Bárbaro. Es una buena pregunta. Comenten un poquito a ver si hace falta que aclarar. A ver, coméntenos. O podrían decirnos qué es lo que creen ustedes a partir de la etiqueta. Que los que sepan, coméntenlo y que los que no sepan digan lo que les parece. Sharon dice, como factor común a diversas etiquetas psicopatológicas. Sí, tiene que ver con eso. El primer paso para establecer una variable como transdiagnóstica es ver qué tanto correlaciona esa variable con distintos diagnósticos. Por ejemplo, cómo la intolerancia a la incertidumbre está implicada no solamente en la ansiedad generalizada, por ejemplo, mirando el modelo de Dugas y Rorschach, sino también está implicada en ciertos tipos de TOC, en la ansiedad social, en la depresión mayor. Es un factor compartido, es una variable que se comparte entre múltiples diagnósticos. Ese es el primer paso, revisar qué tanto correlacionan estas etiquetas diagnósticas con estas variables. Ahora dice Mónica, en terapias contextuales se busca eh, eh, identificar aquellos factores esenciales que son comunes a muchos trastornos. Ok, lo psicológico no se trastorna. Serían trastornos psiquiátricos o problemas de la psicología clínica. Bueno, pero eso es aparte. Sí, los factores comunes o esenciales. El segundo paso que se realiza para establecer estas variables como transdiagnósticas es hacer estudios longitudinales, en donde, por ejemplo, ustedes pueden observar que una persona, se le hace un seguimiento a una persona durante 10 años y en las primeras mediciones notamos que si bien no encajan un diagnóstico de depresión o de TOC o de ansiedad generalizada, sí puntúa particularmente alto en alguna de estas variables, dígase rumiación, dígase orientación negativa hacia los problemas, evitación experiencial, etcétera. Y conforme vamos midiendo, repitiendo la medida, vemos que conforme crece una variable, conforme crece estas variables que nombré, la persona va cada vez encajando mejor y mejor en la etiqueta diagnóstica. Pensemos que cuando se hace este tipo de investigación, no se parte de un modelo categorial, sino dimensional, y tanto las variables diagnósticas como las variables transdiagnósticas se miden en términos de magnitud, es decir, qué tanto la persona tiene la sintomatología depresiva, de ansiedad social o ansiedad generalizada, y qué tanto tienen de rumiación, qué tanto tienen de intolerancia a la incertidumbre, qué tanto tienen de evitación experiencial, ¿no? Entonces pueden medir cómo cuando una cosa incrementa, la otra también lo hace. Ese es el segundo paso. El tercer paso es hacer estudios de mediación. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, ensayos controlados aleatorizados, que son ensayos experimentales, en donde se revisa, por ejemplo, que si una intervención se enfoca en atender la rumiación, los problemas de ansiedad o las puntuaciones de ansiedad
disminuyen antes y se compara con intervenciones que no se enfocan en eso. ¿M? Estudios de mediación, estudios experimentales de mediación, ¿m? Que es algo así como entender por qué funcionan los tratamientos. Entonces, cuando notamos que intervenir esa variable altera la magnitud o la presencia de un problema diagnóstico, dígase depresión, ansiedad, etcétera, ahí decimos que es un factor transdiagnóstico, no solamente para una etiqueta, sino para múltiples etiquetas. Por eso Sharon y Mónica plantean lo que plantearon en los comentarios. Muy bien. Ahora Esmeralda dice, puede que esté equivocada, pero tiene que ver con el Research Domain Criteria. Es otro sistema. Es otro sistema, pero sí. Ahorita no recuerdo muy bien. También está el RDoc, pero esos son modelos más, me parece a mí, tal vez me equivoque, modelos más médicos. ¿M? Pero sí puede ser el estudio de los factores compartidos. Entonces a eso nos estamos refiriendo con factor transdiagnóstico. Bien. Bueno, esto es Ah, una básicamente. cosa más, Juan. Hay una definición en el chat, una foto que yo les colgué de intolerancia a la incertidumbre. Ahí están los ítems que se utilizan para medirla. Como pueden ver, los ítems hablan de actitudes y reglas. Actitudes y reglas. Por eso es una variable de predisposición o disposicional. ¿M? Fíjense que en algunas de en algunos de esos ítems se habla, por ejemplo, de que uno siempre debe tener un plan para el plan, que uno siempre tiene que anticiparse a las amenazas. Sí, son reglas que dictaminan cómo la persona se va a orientar frente a la incertidumbre y la ambigüedad. Entonces, es importante que cuando ustedes hablen de estos asuntos, se guíen o partan o se basen en la investigación factorial, ¿sí? En la investigación factorial. Entonces, ahí tenemos un cobijo estadístico para hablar de las distintas dimensiones de lo que sea que estemos hablando. Entonces, la intolerancia a la incertidumbre tiene dos dimensiones. ¿M? El perfeccionismo tiene dos dimensiones también y tiene 8, 9 subescalas y según las puntuaciones que den en cada subescala, pues la persona es muy probable que tenga un problema u otro. Digamos, hay una subescala en el perfeccionismo que tiene que ver con perfeccionismo socialmente orientado y cuando se puntúa alto acá, muy probablemente ese perfeccionismo está contribuyendo bastante en la ansiedad social. Como dijo Juan, se vuelve una conducta de evitación, una conducta de reaseguro por parte del ansioso social. Tiene que medir muy bien lo que va a decir, tiene que caminar muy bien, se preocupa por hacer mucho las cosas, pero no porque él se impone eso, sino porque perciben los demás, tiene esa audiencia percibida en la que los demás lo van a evaluar a partir de esos criterios altísimos, ¿sí? Entonces es bueno entender esto también de la mano de los instrumentos y los análisis factoriales. Bien, y otra cosa, como dijo Juan también o como sugirió, la intolerancia a la incertidumbre es la antesala de la rumia. No hay intolerancia a la incertidumbre sin rumia, o yo no he visto que lo haya. De hecho, los estudios demuestran que intervenir la intolerancia a la incertidumbre reduce la rumiación. ¿M? Es importante. Quizás a veces veamos rumiación sin intolerancia a la incertidumbre, se puede. En cavilación o brooding se puede, ¿sí? Pero en todo lo que sea worry o pensamiento contrafactual, yo debí haber hecho esto, debí haber dicho esto, ahí vamos a ver intolerancia a la incertidumbre. ¿Bien? Ok. Dice Esmeralda, pero justamente se plantean como alternativa. mm, no sé, no sé, me parece que prestan demasiada atención a factores fisiológicos, que está bien, también son factores transdiagnósticos. Como el RDoc, me parece a mí que se enfoca más en lo fisiológico que en las variables de comportamiento y de interacción. Pero sí son alternativas y está bien porque a fin de cuentas apuntan a lo mismo, que los factores que se comparten entre diagnósticos. Es mejor estudiar los factores compartidos a estudiar las etiquetas, que son como 500. En cambio, los Y factores son como 15. esto es importante. Esto que mencionó Nicolás es importante porque hay pacientes que llegan que si uno agarra el DSM, tipificarían para 10, 12 o 15 trastornos.
fácilmente, pero fácilmente. Pacientes que llegan, por ejemplo, con algo que te tipificaría para fobia a vomitar, para fobia a defecarse. No recuerdo qué etiquetas le ponen a este tipo de fobias, qué títulos. Llega con estado de ánimo que tipificaría para alguna forma de depresión. Llegan con otro tipo de comportamientos que tipificarían para ansiedad generalizada, ansia social, pánico, agorafobia, algunas que otras fobias específicas, desregulación. Es decir, hay pacientes que llegan que si uno agarra el DSM y evalúa según criterios del DSM, uno dice, bárbaro, mínimo unos 12 o 15 trastornos, por lo tanto, si uno cree que para cada de estos supuestos trastornos tendríamos que utilizar un tratamiento distinto, ¿no? Una terapia, un modelo para cada tipo de trastorno, yo calculo que estaríamos durante 8 o 9 años tratando a esta persona con un montón de tratamientos distintos y además con muchísima medicación. La mayoría de estos problemas se solucionan interviniendo en estas variables. Para que tengan una idea. Una buena evaluación funcional y vamos a tener en estos pacientes frecuentemente dos respuestas emocionales primarias, que serían de ansiedad e ira, ¿no? Si tipifica para desregulación, o alguna forma de respuesta emocional que también podría tipificar para desregulación, aunque no sea ira. Todas las conductas de escape ante el malestar a nivel físico que genera esto, todas las conductas de control, la dificultad, tratar de evitar errores, tratar de evitar conflictos, evitar problemas, todos los comportamientos de evitación, todas las operantes orientadas a esforzarse muchísimo para que esto no pase. Es decir, dentro de todas, y obviamente rumia y preocupación. Es decir, con entendiendo cómo se interviene con algunas variables, solucionaríamos algo que de lo contrario nos llevaría una cantidad de tiempo ridícula. Para que tengan una idea, cuando nosotros tenemos una idea de por ejemplo, a ver, cuando intervenimos directamente en desmantelamiento de rumia y preocupación, por ejemplo, a veces hay cierto tipo de morfologías verbales con los cuales los pacientes comienzan a preocuparse por una variedad brutal de tópicos de su vida. Un paciente puede comenzar con cierto tipo de preocupación repetitivamente a preocuparse de 6 o 7 factores o áreas de su vida distintas. Si nosotros trabajamos con desmantelamiento de rumia con esas morfologías específicas, ¿no? Podemos solucionar una cantidad brutal de problemas ante los cuales la persona, al no entrar en el ciclo rumiativo o de preocupación, sea preocupación o rumia o ambas, la persona, al reducir esta preocupación, comienza a exponerse muchísimo más, porque al reducir la rumia y al reducir la preocupación, reducen las respuestas ante las cuales la persona trata de huir, se empieza a exponer naturalmente, y si acompañamos el tratamiento con cierto tipo de criterios generales sobre ante qué situaciones tengo que hacer qué, y la persona empieza a mejorar muchísimo, pero de una forma ridícula es la mejoría. Y justamente es por trabajar con estas variables, es decir, investigar sobre esto y tener la información que tenemos sobre estas cuestiones, que sea tan claro que estas son variables muy relevantes, nos ayuda a no empezar a meternos, a formarnos en 400.000 millones de modelos y también de creer que todos estos modelos necesitan cada problema una medicación distinta, entonces que el paciente no venga con 8 millones de fármacos distintos, ¿no? Te ponen esto y le ponen aquello y le ponen lo otro y aquello y bla, 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 todo una cantidad de cosas innecesarias. Y además, en el tratamiento se hace muchísimo más eficaz, pero muchísimo más eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre todas estas variables. Tengan en cuenta que una de las formas de incrementar la tolerancia a la incertidumbre no es solamente desmantelamiento de rumia y preocupación, sino exposición directa. A veces, la misma exposición genera que la rumia y la preocupación desaparezca y que incremente la tolerancia a la incertidumbre, porque la persona hace todas estas cosas
sin las conductas de control. Recuerden que si yo realizo las exposiciones y no instruyo al paciente exactamente cómo nos vamos a exponer, y el paciente utiliza conductas de seguridad, la exposición no va a funcionar, sea por habituación o sea por condicionamiento inhibitorio. No importa qué forma. Si yo no le explico al paciente cómo se tiene que exponer, por ejemplo, si voy a trabajar con habituación, el paciente tiene que focalizarse sobre un complejo estimular y quedarse ahí, sin que la atención varíe de acá para allá. Cuando trabajamos estrés postraumático, la persona tiene que focalizarse en el recuerdo traumático sin estar rumiando evaluativamente el recuerdo. ¿Por qué? Porque ahí empieza a incrementar la respuesta y esto no se termina nunca más. Tiene que estar 4 horas exponiéndose. Es decir, focalizarse en un estímulo, en ese estímulo y quedarse ahí una y otra 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 vez. Con el resto de los procedimientos de exposición pasa lo mismo. Si yo no entiendo cómo se diseña un procedimiento de exposición y cuáles son todas las cosas que la persona tiene que hacer sin conductas de seguridad, no va a funcionar. Y por tanto, la ansiedad, la tendencia a evitar va a seguir y la intolerancia a la incertidumbre no va a disminuir. Sobre todo, no van a disminuir todos los comportamientos de evitación. Tengan en cuenta algo. Evitar no implica solamente no hacer algo, también implica hacerlo con muchísimas conductas de seguridad. Hay gente que dice, no, no, pero yo cuando tengo que dar la ponencia, voy y la doy, bárbaro, y estoy preparando durante 15 días las presentaciones con un grado de detalle increíble, y repaso, y estudio, y estudio, y estudio. Esas son formas activas de evitación. ¿Qué son? Son conductas de seguridad. La persona no es que rechaza dar la charla, la da, pero con una cantidad de reaseguros ridículos. ¿Por qué? Porque teme que ocurra no sé qué cosa. Bueno, una buena exposición va modificando todo esto y esto incrementa la tolerancia a la incertidumbre y reduce la preocupación y la rumia. Ambas, que la persona se esté preocupando antes y que también se preocupe después. ¿Mm? Fíjense cómo si entendemos cómo se relacionan todas estas variables, la eficacia va a incrementar mucho y además, otra cosa importante, no va a haber recaídas. Cuando nosotros trabajamos estas variables muy relevantes, la persona luego del tratamiento no solo no tiene recaídas, sino que entendiendo la lógica del tratamiento y que esto es algo que tiene que hacer para el resto de su vida, la persona continúa mejorando y continúa mejorando y continúa mejorando. Fíjense que no es solamente no hay recaídas, hay mejora posterior al tratamiento. Yo tengo pacientes con los que hago la evaluación 1 año o 2 años después del tratamiento y los pacientes han mejorado muchísimo después del tratamiento. Los que entendieron la lógica y siguieron haciendo lo que aprendieron en terapia. Pacientes que dicen ya ni aparecen las preocupaciones. Antes aparecían y hacía la prevención de respuesta. Ahora ni siquiera aparecen las preocupaciones, ¿no? Mucho tiempo después. Fíjense si no es importante esto. Nico, Contame, Juan. Ah, les quería presentar este esquema. ¿Mm? No sé si Juan quería que le diera continuidad a algo, estaba contestando un mensaje de un usuario. no, no. Sí, con el esquema este que es muy Ah, vale, clarito. vale, listo. Entonces debemos entender una cosa y es que por definición una respuesta implica siempre un estímulo. La incertidumbre tiene que ver con las situaciones ante las cuales la persona se orienta. Por ejemplo, que una mamá, en el ejemplo que tenemos aquí visual, una mamá hace 5 horas vio salir a su hijo para una entrevista laboral. Hace 5 horas este muchacho no se comunica con su mamá. ¿Mm? Eso es una situación de incertidumbre porque despierta o permite la posibilidad de plantear múltiples explicaciones de esto. Normalmente la persona que puntúa alto en intolerancia a la incertidumbre se va a decantar, va a tener un sesgo por planear o identificar posibles explicaciones aversivas o amenazantes. ¿Mm? De la misma forma que la rumia puede comenzar por una pregunta, ¿qué tal que y si tal cosa? ¿Qué tal que le haya pasado algo malo? ¿Qué tal que le haya ocurrido algo? ¿Mm? A partir de esta pregunta, la persona empieza a desplayar todas estas conductas de seguridad que, como estaba diciendo Juan,
pueden ser conductas públicas o puede ser preocupación o worry. Worry es preocupación en inglés. ¿M? Entonces podemos ver acá una secuencia de Rumia cuando sale siempre deja un mensaje al poco tiempo. ¿Será que lo robaron? No, no, pero allá seguro, seguramente no fue eso. ¿Será que le hicieron daño? ¿Será que se cayó? ¿Será que se golpeó? Como que yo veo últimamente muchas noticias acerca de eso. ¿Será que lo habrán apuñalado? Ahora me va a tocar ir a visitarlo al hospital. ¿M? O recoger su cuerpo. ¿Cuáles son sus conductas de reaseguro? Estar mandando mensajes, buscar de anticipado hospitales cerca del sitio en donde él supuestamente está, llamarlo múltiples veces. ¿M? Y en esta ocasión, pues, el muchacho termina contestando por la intensidad de su mamá, le contesta que estaba haciendo unas pruebas psicotécnicas y esto disipa la preocupación de la persona, de la mamá. Pero ¿qué pasa cuando ella esté de nuevo en una situación de incertidumbre? ¿Qué va a pasar? La intensidad emocional no va a declinar. La tendencia a imaginarse estos escenarios no va a desaparecer. Y es allí la importancia de lo que dice Juan, y es que uno tiene que saber cómo diseñar los ensayos de exposición. Bueno, tiene que desmantelar Rumia, sí, pero también puede hacer exposición. A veces, sin desmantelamiento de Rumia, remite esto. A veces. Entonces, ¿cómo sería una buena exposición? Retirando todas las conductas de seguridad, estableciendo una conducta alternativa frente a estos, digamos, estos primeros pensamientos o estos pensamientos sesgados hacia lo catastrófico o lo amenazante. ¿M? Ahora veamos el segundo ejemplo. Una persona le van a hacer, le mandaron unos exámenes de plaquetas. Eso es una cuestión ahí de la sangre. Y se pregunta porque es que el médico no le explicó. Eso es algo que a veces ocurre. Los médicos recetan cosas y no explican bien. Entonces esta persona quedó preocupada. ¿Será que yo tengo algo grave? No entiendo por qué el médico me mandó eso. ¿Mm? Y de ahí empieza a preocuparse, ¿no? Una vez me salieron morados, me he sentido últimamente muy cansado. ¿Será que tengo algo crónico? ¿Será que tengo alguna deficiencia nutricional? ¿Será que me falta tomar hierro? La persona empieza a plantear hipótesis, empieza a dar como explicaciones de lo que está sintiendo, de lo que está experimentando, ante la situación ambigua. ¿Por qué el médico me mandó esto? ¿Será que yo tengo tal cosa? ¿Mm? Y empieza a leer. Su conducta de reaseguro es buscar información en Google. Sorpresa, todo lo que ustedes busquen en Google es cáncer o SIDA. Todo, no importa qué coloquen, les va a salir que tienen cáncer o SIDA. ¿Mm? Entonces, se pone a leer un foro médico sobre la posibilidad de tener un déficit nutricional, leucemia o una enfermedad autoinmune. ¿Mm? Entonces, esta persona no tiene, digamos, no alcanza a dar con una información que pueda inhibir la interpretación inicial que hizo, como pasó con la señora que llamó a su hijo, sino que continúa siendo reaseguro. Hay veces que estas personas no se preocupan, no utilizan esas estrategias para sentirse mejor, sino para saber qué va a ocurrir después y cómo anticiparse. Hay distintas explicaciones de por qué la gente se preocupa y por qué la gente mantiene estas ideas de intolerancia a la incertidumbre. ¿Mm? Hay una que se llama avoidance, voy a escribir, que traduce algo así como que la gente se preocupa y rumia para mantenerse en un estado emocional displacentero, de modo que cuando ocurra algo malo, esto no los impacte tanto. El factor sorpresa ya no los impacte tanto. ¿Mm? Entonces, en muchas ocasiones no necesariamente porque alguna preocupación se inhiba, como pasó en el caso de la señora que llama a su hijo, no necesariamente por eso no se está reforzando la conducta de seguridad. ¿Mm? Entonces, por acá Sharon dice, se refuerzan las conductas de seguridad. Yo diría más bien que no se modifica digamos, la orientación que tiene la persona frente a la incertidumbre y sumado, mm, no le permite
aprender o entender que no necesita hacer eso para lidiar, aceptar o tolerar la incertidumbre, la sensación de incertidumbre, y que muy seguramente todos sus esfuerzos son fútiles para lo que realmente pasó. Por ejemplo, los celópatas. No importa qué tanto le esculque el teléfono a su pareja, no importa qué tanto se lo diga, si esta persona le quiere montar cacho, lo hará. Y todos sus esfuerzos y preocupación no son fútiles completamente. ¿Mm? Bueno, esto yo me retiro. Eh, muchas gracias a todos los presentes, a Juan, a Gerson. Tengo que ir a atender una consulta y espero verlos en una siguiente ocasión. Gracias, Nico. Gracias, Nicolás. Adiós. Bueno, Nico es parte de nuestro equipo y nos gusta sumarlo por la calidad docente que tiene. Sigamos un poquito con las diapositivas que teníamos listas. A ver. Bueno, em, estos son dos cuestiones muy relevantes, que frecuentemente las personas que han desarrollado este problema de intolerancia a la incertidumbre no consideran cuál es, y es la probabilidad de ocurrencia del evento y también la valencia del evento. Hay otro factor que es relevante y que es eh, la, la cuestión de que no solamente las personas que desarrollan este temor tan generalizado y persistente relacionado con la incertidumbre ante eventos catastróficos, es decir, tengan en cuenta esto, yo puedo temerle un evento que en el caso de que ocurra me causaría muchísimo daño y además de temerle a este evento, no estimar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Les doy un ejemplo. Un paciente, esto es un paciente, digamos, un caso real. Un paciente que vivía cerca de un aeropuerto y que había construido un búnker debajo de su casa con paredes de 1,5 metros de acero y concreto. Y para construir este búnker, a prueba de todo, a prueba de bombas nucleares casi, había gastado una cantidad de dinero ridícula, creo que eran más de $200.000. Había pedido un préstamo y había sacado una hipoteca. Esta ya era una persona de unos 50 años, ya tenía su casa, estaba pagando la hipoteca de su casa, el préstamo hipotecario de su casa, sacó otro préstamo para construir un búnker porque existía la mínima probabilidad de que un avión se cayera arriba de su casa. Eh, Esta persona padecía un estrés brutal porque para pagar las dos hipotecas tenía que trabajar muchísimo más. O sea, era una persona que básicamente pasaba todo el día trabajando y trabajaba tanto tiempo que ya estaba deprimida. No podía hacer otra cosa que no sea trabajar para pagar la segunda hipoteca que había sacado para construir el búnker debajo de su casa. Porque podría llegar a ocurrir esto, ¿no? Que cayera un avión y que matara a él. Y lo que más lo torturaba no era que lo matara a él, sino que cayera un avión, cuando él no estaba, matara a toda su familia y él fuera el responsable por no haber hecho un búnker. Bueno, a esos extremos puede llevar la preocupación con este tipo de situaciones, ¿no? Probabilidad de ocurrencia del evento. ¿Cuántos aviones han volado los últimos, no sé, 15 años? ¿No? No sé, 200.000. ¿Cuántas veces se cayó? Ninguna. Entonces la probabilidad es 1 en 200.000. Y a pesar de que la probabilidad de ocurrencia del evento sea bajísima, estas personas intentan buscar la certeza absoluta de que esto no va a pasar, ¿no? ¿Cómo? Construyendo un búnker. No solo construyendo un búnker, sino además poniendo una suerte de radar en la casa en donde si se acercaba un avión a determinada distancia y a determinada altitud, sonaba la alarma y todo el mundo tenía que salir corriendo a meterse en el búnker. Bueno, los hijos de este hombre padecían un estrés postraumático brutal, porque cada vez que sonaba la alarma, que evidentemente no estaba muy bien configurada, él empezaba a gritar y decirle a todos que tenían que salir corriendo, y bueno, ya habían desarrollado todos los chicos problemas de ansiedad. Y además de la probabilidad de ocurrencia del evento, tenemos varios factores. Probabilidad de ocurrencia del evento,
gravedad del evento, es decir, si es un evento dañoso o peligroso o no. Muchas veces las personas desarrollan una suerte de solapamiento de categorías en donde lo incómodo y lo peligroso funciona de la misma manera. Es decir, las personas se preocupan de la misma forma de un evento peligroso, muy probable, poco probable y de otro tipo de situaciones que son incómodas y que son altamente probables, pero que no son graves. ¿No? Entonces, cuando la persona empieza a preocuparse de esta manera, le cuesta mucho diferenciar si hay un problema o no hay un problema, si hay un problema y lo tiene que resolver, si la preocupación le permite resolver este problema o no. Muchas veces las personas tratan de resolver problemas que no están ocurriendo, tratan de resolver preocupaciones sobre cosas que podrían pasar y se terminan metiendo en problemas, como este hombre que se metió en una deuda por tratar de evitar o de resolver un problema que no está ocurriendo y que esto como consecuencia genere problemas. Tengan en cuenta que la connotación negativa del problema es parte de los problemas de ansiedad, ¿no? Esto de hacer todo lo posible para no equivocarme nunca y evitar todos los problemas. En ese intento de no cometer nunca un error y evitarme los problemas, las personas terminan haciendo cosas, ¿no? Conductas de seguridad y de control, conductas de evitación, que terminan generando los problemas de los cuales ellos querían huir. U otro tipo de problemas, a veces mucho más dañinos. Entonces notemos cómo no solamente es relevante la probabilidad de ocurrencia del evento, sino la gravedad, ¿no? Es un evento grave, el criterio de gravedad. Cuando nosotros les preguntamos al paciente, ¿y qué es algo grave? ¿No? Muchas veces los pacientes dicen, y no sé, algo que me da miedo. No, pero a mí me pueden dar miedo muchas cosas que no me harían daño, ¿no? Y junto con esto, ¿no? De la mano, estaría la probabilidad de ocurrencia, la gravedad y la cuestión de la tendencia a evitar cosas que en realidad no tengo idea si son graves o no. Es decir, cuando las personas han desarrollado una tendencia evitativa tan generalizada, muchas veces ni siquiera evalúan si esto que temen es probable, no es probable, es muy probable, es poco probable, es grave, o si solamente es un evento incómodo que yo trato de evitar por incomodidad. Y acá entra de plano la cuestión de la vergüenza. Es decir, en todo lo que implica la clínica, la vergüenza es una emoción muy subestimada. ¿Por qué? Porque es una de las que más le destruye la vida a la gente. Las barbaridades que hacen las personas por no experimentar vergüenza durante un par de segundos es increíble. Gente que se destruye la vida evitando una gran cantidad de situaciones o que no puede progresar en la vida por la posibilidad de experimentar vergüenza durante un par de segundos, por ejemplo, ¿no? Este es un criterio interesante para detectar la gravedad del problema psicológico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un evento temido y todos los comportamientos orientados a evitarlo, y cuando el evento es solamente sentir vergüenza, experimentar vergüenza, que básicamente es una respuesta emocional, parte de la ansiedad, durante cierta cantidad de tiempo, algo que es pasajero, que es incómodo, y la cantidad de cosas que hace la persona para no sentir vergüenza. Y es todo eso que hace la persona para no sentir vergüenza le destruye la vida. Frecuentemente son personas que se deprimen, ¿no? Y que luego de pasar cierta cantidad de tiempo en depresión, comienzan a experimentar riesgo suicida, a pensar en suicidarse. Notemos primero la poca, la poca comprensión que hay de la relación entre a la ansiedad y la depresión, que eso es gravísimo, ¿no? La idea de que son dos problemas separados. Y por otro lado, no notar que la cantidad de cosas que hace la persona, que hace y que deja de hacer, la cantidad de esfuerzos que hace y la cantidad de actividades que deja de hacer para evitar la incomodidad, incrementan muchísimo la probabilidad de que la persona se deprima, ¿no? Si tengo en cuenta que las características, o una de las características distintivas de los problemas de ansiedad y muchos otros problemas, son todos los comportamientos de evitación, activa, pasiva, etcétera, y que el estado de ánimo deprimido es consecuencia de que la persona deje de hacer muchas cosas que le importan, y que cuanto más me importa algo, más temo que ocurra, no sería muy difícil de entender la relación entre la ansiedad y la depresión. ¿Mm? Bueno, todas estas cuestiones
son parte de las cosas que se solucionarían si nosotros entendemos todas estas variables transdiagnósticas. ¿Podrías pasar una vez más la diapositiva, Gerson? A ver si nos vamos. Acá está. Bueno, respuesta emocional, otra cuestión relevante. Em, no solamente la falta de información es lo que no se tolera, sino todas las respuestas condicionadas de ansiedad que tienen diferente intensidad. Es decir, tengan en cuenta que cuando una persona comienza a experimentar malestar o ansiedad, em, la respuesta, lo que controla la respuesta, no es directamente el evento ambiental, no es directamente el ambiente, sino es algo de todo lo que, de la parte del comportamiento privado de la persona que se ha condicionado y que controla esa respuesta. Es decir, a mí alguien me dice que tengo que viajar mañana a otra ciudad. Ese evento, que alguien me diga que yo tengo que viajar a otra ciudad, no es lo que genera, lo que controla la respuesta. Únicamente. Acá hay un control complejo de la respuesta, de ansiedad, de la respuesta de temor. Un elemento es este evento ambiental. Alguien me manda un mensaje, me dice, mañana tenés que venir y tenés que viajar, ¿no? Pero a partir de esto yo empiezo a preocuparme e incluso imaginarme, a simular imaginalmente, no solo verbalmente. Tengamos en cuenta que rumbo y preocupación son actividades puramente verbales. Después tenemos toda la parte de simulación imaginal que puede estar o no presentándose al mismo tiempo que la actividad verbal. Si yo empiezo a pensar, no, pero ¿y qué tal si pasa eso? ¿Será que pasa el otro? ¿Pero qué va a pasar no sé qué, no sé cuánto? Y bla, 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 bla. Y cuando llego a la parte de, pero me podría estrellar en la ruta y matarme. Y cuando pienso en esto, comienzo a experimentar cada vez más ansiedad y más ansiedad y más ansiedad y más ansiedad, lo más probable es que la misma respuesta esté castigando justamente la idea previa de viajar. Noten que esto es parte de lo que la persona está pensando, pero la persona está respondiendo emocionalmente a cierto tipo de actividad dentro de lo que está pensando. Es decir, a cierto tipo de elementos que se han condicionado, ¿no? Accidente, muerte, dolor, mis hijos no van a tener un padre, van a sufrir, todos esos elementos que se han asociado o que son más o menos equivalentes, que entran dentro de categorías de equivalencia funcional. Entonces, la persona responde a ciertas cosas, a ciertos elementos dentro de su propia actividad privada, que también puede ser pública. Es decir, yo puedo empezar a decirle esto a mi pareja, a mi mujer, decir, no, porque podía ir no sé qué, no sé cuánto, pero ¿y qué tal si pasa eso y pasa lo otro y bla, 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 y me termino muriendo, ¿no? Y ahí comienzo a experimentar la ansiedad. No hay ninguna diferencia entre que yo haga esto de manera pública o privada. La única diferencia es que si lo hago con mi pareja, probablemente en vez de yo responderme a mí mismo, es decir, cumplir función de hablante y oyente, básicamente la función de oyente la cumple mi pareja y ella me va diciendo ciertas cosas que puede que me tranquilicen, ¿no? Pero notemos que no hay mucha diferencia entre que yo lo haga esto de forma pública o privada. Tenemos cierta cantidad de investigación actual sobre, por ejemplo, la corrumiación. Las parejas que empiezan a rumiar, ¿no? Juntos y terminan asustadísimos y en una crisis de ansiedad los dos, o en una crisis de pánico, ambos. ¿No? ¿Por qué? Porque empiezan a construir todos los escenarios catastróficos juntos. Básicamente estamos hablando de están rumiando en voz alta y de manera compartida. No lo están haciendo de forma privada, pero funcionalmente es lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo, con los mismos temores, con las mismas preocupaciones y con las mismas consecuencias. No hay diferencia acá. ¿Mm? Bueno, las dimensiones temporales, ¿no? La falta de información sobre cuándo ocurrirá X evento, ¿no? Incrementa la respuesta. Hay algunas cosas que no están en los manuales y que se las voy a comentar. Una de las características que incrementa la respuesta emocional, hay tres factores, digamos,
pequeños detalles que hacen que la respuesta emocional incremente. Uno es el grado de certeza con el que la persona comienza a preocuparse. La mayoría de los pacientes que comienzan a preocuparse o a rumiar con afirmaciones, seguramente va a pasar esto y seguro lo otro, este es un factor, ¿no? El grado de certeza. Comenzar con disparadores verbales o morfologías en forma de afirmación. Otro, el tipo de contenido, es decir, qué tan catastrófico o qué tan peligroso es el contenido de la idea con la que están preocupándose. Y otro es la velocidad con la que están pensando. A veces los pacientes se preocupan sobre cosas que no son peligrosas, pero como se preocupan a gran velocidad, no se dan cuenta que no hay peligro ahí y terminan con un grado de respuesta emocional brutal. Son los pacientes que llegan a despersonalizarse, a tener episodios de ansiedad tan intensos como el pánico, etc. Entonces, acá tenemos tres criterios, ¿no? Si la persona comienza la preocupación afirmando que va a ocurrir algo, incluso algo que no puede observar, es decir, pacientes que tienen tanto miedo a lo que los demás puedan pensar o sentir o hacer, ¿no? Por ejemplo, personas que se preocupan porque los demás se enojen y reaccionen con violencia, personas que se preocupan porque los demás sientan pena por ellos o se burlen pero de manera privada, personas que se preocupan porque los demás piensen determinadas cosas sobre ellos y que lo hacen a tal velocidad que comienzan a experimentar una respuesta que no tiene una relación directa con la percepción de amenaza. Es como si a medida que la persona realiza la actividad de preocuparse a mayor velocidad, la percepción de amenaza se empezara a distorsionar. Y la respuesta también es función de la percepción de amenaza. Es decir, si yo estoy preocupándome a gran velocidad y por eso mismo no puedo notar que esto no es peligroso, probablemente incremente mi percepción de amenaza y en la intensidad de la respuesta también incremente. Y la tendencia a la evitación o al escape también incremente. Es decir, es mucho más probable que la persona huya a mayor intensidad del miedo, ¿no? Y esto, bueno, tiene distintas formas de medir. Esto no lo van a encontrar en los manuales porque no está. Costo refiere al tipo de daño que se espera. Es decir, cuáles los cuales se suelen sobreestimar en función de la Bueno, esto es otro criterio importante. Em, este ítem es importante ¿por qué? Porque cuando las personas piensan en términos de peligro, frecuentemente no tienen muy en claro a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos decimos bárbaro, vamos a definir un evento peligroso o dañoso, el peligro o el daño, en función de algunos criterios claros. Por ejemplo, ¿qué tan grave es el evento? Es decir, ¿qué tanto daño me va a hacer? Si es reversible o no es reversible, ¿no? Y ¿qué tipo de consecuencias va a generar esto en mi vida? ¿No? Que me peguen un tiro en un brazo, por ejemplo. ¿Qué tipificaría o no tipificaría para un evento peligroso o dañoso? Bueno, si es algo, y esto, noten esto, esto es parte de establecer categorías, ¿no? Si yo me refiero a que un evento es gravemente dañoso o peligroso o algo relacionado con eso, es útil que la persona pueda utilizar esta etiqueta para cierto tipo de consecuencias. Si yo voy manejando la bicicleta y me caigo y me rompo un brazo, ¿esto es peligroso? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de etiqueta le pongo yo? ¿Por qué? Porque las personas aprendemos a etiquetar estos eventos, grave, peligroso, no sé qué, no sé cuánto, a partir del aprendizaje social. O sea, aprendemos a ponerle una etiqueta y a llamar de determinada manera este tipo de eventos a partir de todo lo que aprendemos en nuestra familia y con el resto de las personas. Casi siempre en la familia. Entonces, justamente por esto es que muchas personas le etiquetan, les ponen esta etiqueta a este tipo de situaciones cuando no son peligrosas o cuando no son dañosas o cuando no son irreversibles, ¿no? No hagas tal cosa porque te vas a caer, ¿no? Un padre con algún tipo de problema del espectro de la ansiedad a su hijo, no corras porque te vas a caer.
¿Y qué pasa si se cae? Es que se va a lastimar. ¿Y cómo se va a lastimar? Y se puede hacer un moretón o se puede hacer un cortecito, ¿no? ¿Esto cumple con los criterios de evento grave, muy dañoso, irreversible y que le va a destruir la vida a su hijo? No. No, es que capaz que siente un poco de dolor. Bárbaro, entonces es preferible que el chico no juegue y que no sienta dolor. Noten cómo las personas vamos aprendiendo a evitar situaciones que son parte de la vida y que no son peligrosas, que de hecho evitar eso te va a privar de una gran cantidad de actividades gratificantes. Si yo pretendo no caerme nunca en la bicicleta, ¿no? Porque me va a doler, o capaz que me rompo un dedo, o una mano, lo que sea, no voy a salir a andar nunca en bicicleta, y porque es muy peligroso. No hay que hacer esas cosas. Entonces, dejo de andar en bicicleta, no salgo a los lugares que me gustan con mis perros, no salgo a pasear con mi hijo, porque mi hijo también se podría caer. Si yo me caigo y se cae mi hijo, y bla, 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 y pasa esto, ¿no? Porque si nos caemos, nos podemos quebrar un dedo o vamos a sentir dolor. Entonces no lo hacemos. Y tal actividad, y no tampoco, porque podía pasar y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Y la vida se empieza a transformar en algo terriblemente vacío. O lo hago con una cantidad de conductas de seguridad que se me hace agobiante cada vez que salgo. Entonces, no salgo. ¿Por qué? Y porque para salir tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y los criterios que tienen que cumplir la seguridad son brutales, entonces ya no lo hago. Y luego no entendemos por qué las personas se deprimen, ¿no? Entre preocuparse y evitar, el estado de ánimo se va al piso. Es casi imposible que el estado de ánimo no se deprima, no entra en depresión. Recordemos que nosotros, al menos yo y los colegas que trabajamos conmigo, no consideramos la depresión como una enfermedad, sino como un estado. La persona entra en depresión y así como entró en depresión puede salir de depresión. La depresión no es tanto algo que se aprenda. La depresión es un estado en el que entramos como consecuencia de otro tipo de factores y de otro tipo de variables, como la gran mayoría de las veces un problema de ansiedad. Te recuerdan que una persona también puede entrar en depresión por otros factores, pero la gran mayoría de las veces en donde vemos personas deprimidas, lo que vemos es que la depresión es consecuencia de muchos años de desarrollar problemas de ansiedad y de que estos se hagan cada vez más limitantes y más limitantes y más limitantes y terminen generando una vida en la que es casi imposible vivir. ¿Mm? Acá está el componente de catastrofismo, de lo que acabo de comentar, ¿no? Las cosas van a ser terribles, ¿no? Y hay que evitar cualquier tipo de situación en donde las cosas no salgan increíble y maravillosamente bien. Cualquier cosa en donde pueda llegar a ocurrir algo que genere algo de incomodidad o de dolor, no hay que hacerlo o hay que hacer grandes esfuerzos para evitarlo, ¿no? Bueno, la irrelevancia aprendida es parte de lo de una forma de aprendizaje que llamamos efecto de preexposición. El efecto de preexposición es la irrelevancia aprendida, y otra forma de aprendizaje es la inhibición latente, que se genera a partir de la irrelevancia aprendida. Por eso es tan importante entender el aprendizaje, ¿no? Si entendemos lo más que podamos relacionado al aprendizaje, vamos a poder entender por qué es tan importante que, por ejemplo, un niño juegue y se caiga y se golpee y se vuelve a levantar y vuelve a hacer eso. ¿Por qué? Porque esa actividad, en vez de ser una actividad que va a tender a evitar, va a ser una actividad en donde el niño va a aprender que es irrelevante, no hay peligro. ¿Mm? Y eso con una gran cantidad de actividades que no sean de alta probabilidad de daño grave, y que cumplan el resto de los criterios. ¿Mm? Hay situaciones, y esto tengan en cuenta, esto es absolutamente variable en función del ambiente. Una actividad que para mí no es peligrosa en mi ciudad, o para mi hijo no es peligrosa en mi ciudad, en otra ciudad sí lo va a ser. Entonces, esto depende de una evaluación de la probabilidad de ocurrencia de determinado tipo de eventos en función del ambiente en el que viva cada persona. Yo he atendido gente que estaban viviendo en zonas de guerra, ¿no? Y fíjense, estaban viviendo en lugares en donde estaban bombardeando y la persona no temía que le cayera una bomba en la cabeza. Lo que le preocupaba era tener una crisis de pánico porque ocurría no sé qué otro tipo de evento, ¿no? Tenía más miedo a tener una crisis de pánico y que la crisis de pánico lo mate, cosa que no puede pasar, a que le cayera una bomba en la cabeza.
Notemos cómo la percepción de amenaza se distorsiona totalmente, ¿no? A los eventos que realmente te pueden matar no le tengo miedo, y eventos que no te pueden matar, sí. Siguiente diapositiva. Bueno, la cuestión de los grados. Esto ya lo había comentado Nicolás. No, se te pasó una. Una por el otro lado creo que era. No, acá. Em, las personas son más o menos tolerantes y que volvemos a lo mismo, volvemos a la intolerancia a la incertidumbre. A partir de cierta disposición heredada, vamos a ir aprendiendo y poco a poco vamos a ir desarrollando mayor tolerancia o va a incrementar la intolerancia. Es decir, es como si la intolerancia a la incertidumbre fuera una variable disposicional de la que partimos y a partir de ahí la gente ya se puede hacer, depende todas las experiencias de aprendizaje de su vida, mucho más tolerante o reducir la tolerancia. O sea, hacerse más intolerante a la incertidumbre. ¿Eh? Em, las situaciones inciertas, ¿no? Cuando hay un ambiente incierto, ¿qué es lo más probable que ocurra? Si yo estoy en una situación en donde la incertidumbre predice eventos mortales, el hecho de que yo haya desarrollado una baja tolerancia a la incertidumbre y que haga muchas cosas para evitar eso, me salva la vida. En este tipo de contextos, en este tipo de ambientes, en los cuales estoy en una situación en donde es altamente probable que cuando no sé qué va a ocurrir, pasen cosas que me maten, ¿no? Imagínense el ser humano hace 30 o 40 mil años, en lugares en donde no había mucho más que, con suerte, una choza, rodeado de un montón de bichos que te podían matar. Cualquier cosa te podía matar, ¿no? Incluso un tajo en el pie. En situaciones en donde estamos mucho más expuestos a situaciones mortales, una baja tolerancia a la incertidumbre y un estado de alerta me permite sobrevivir y como mínimo reproducirme. Y bueno, después te morías a los 30 años porque era el límite de la esperanza de vida. Pero al menos me podía reproducir y bueno, la gente se podría seguir, digamos, ayudando entre ellos. El problema es este. El problema es que estamos en ambientes que desde el punto de vista de situaciones potencialmente mortales, estamos cada vez, digamos, con menor riesgo de este tipo de situaciones, al menos en la mayoría de los lugares. Hay ciertos lugares de, por ejemplo, de Latinoamérica, ahí hay ciertas regiones en donde la probabilidad de que los narcos te maten o pase esto o pase aquello, incrementa. Y en estos lugares tiene sentido específicamente que las personas tomen mayor cantidad de medidas de precaución que en el resto de los lugares en donde eso no pasa. Por eso decimos, esto tiene que ver con un ajuste entre las conductas de evitación y las conductas de escape, ¿no? Todos los comportamientos orientados a protegernos y va a depender del ambiente. Si yo estoy en un ambiente, por ejemplo, yo cuando me fui a estudiar, me fui a una ciudad que era mucho más peligrosa de la ciudad en la que nací, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar, tomé un montón de medidas de precaución que cuando me volví a mi ciudad dejé de realizar porque no eran necesarias. Porque el lugar donde yo crecí y donde viví casi toda mi vida no te representaba la peligrosidad o la probabilidad de que esto pase como en el lugar donde me fui a estudiar, que es una ciudad grande. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos un ajuste entre las conductas de control y seguridad y la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Eso es lo que se pierde con los problemas de ansiedad. En los problemas de ansiedad es como si las conductas estuvieran generalizadas y se aplicaran a casi cualquier situación. Altamente peligrosa, de mucha probabilidad, de baja probabilidad, solamente incómodas. Es como si la persona no hubiese aprendido a discriminar el peligro. Bueno, el hábito de la respuesta de control y de catastrofización ante la incertidumbre, ¿no? Todo lo que pueda salir mal, hay que tratar de controlarlo y evitarlo. No importa. Otra cosa, em, el tipo de, el tipo de respuestas que tenemos ante las etiquetas que hemos aprendido a utilizar en relación a, por ejemplo, algo malo, ¿no?
Acá otro problema que tenemos es la forma en la que aprendemos a etiquetar con un tipo de etiquetas ambiguas. Por ejemplo, va a pasar algo malo, ¿no? Y muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿y qué es eso algo malo que puede pasar? Y podría llegar a ir a un lugar y como no estuve mirando bien, no sé qué, no sé cuánto, alquilar un lugar que no me guste y aburrirme en las vacaciones. Y el paciente este experimentaba muchísima preocupación y ansiedad porque eso era lo que había definido como algo malo. Irse a un lugar y aburrirse. Y después quedarse preocupándose durante mucho tiempo porque tendría que haber hecho esto y tendría que haber hecho lo otro y no sé qué, no sé cuánto. Y después angustiarse porque podría haber hecho esto y podría haber hecho lo otro. Cuando la persona está preocupando por la posibilidad de aburrirse. Nos decimos, pero ¿y qué es lo peligroso de esto? No, no es peligroso, pero no quiero que pase. Pero entonces vos estás pasándola mal anticipadamente por la posibilidad de aburrirte en el futuro. Es decir, la persona ya está pasando mal de manera anticipada, pero además no llega a notar que aburrirse no es grave. Que si voy a un lugar y durante 2 días no encontré actividades que sean increíblemente placenteras, esto no le destruye la vida a nadie. Bueno, este tipo de problemas son muchísimo más frecuentes de lo que uno se imagina. Y la gente sufre brutalmente por este tipo de cosas, aunque no le cueste creerlo. Ya cuando lo ves mucho, lo crees más porque ya está acostumbrado. ¿Puedes seguirla, Gerson? A ver si hay más o terminamos ahí. Mm, Bueno, algo que es interesante de las investigaciones de Dugas es que Dugas empezó a investigar esto hace unos Dugas y Robichaud comenzaron a investigar la cuestión de la intolerancia a la incertidumbre eh, hace unos 35, 40 años más o menos. Y lo interesante es que ellos comenzaron investigando esta variable para la ansiedad generalizada. Y luego el resto de los clínicos y de los investigadores clínicos empezaron a notar que era una variable que se presentaba en todos los problemas psicológicos, en absolutamente todos. Tal vez en algunos no, pero serían muy, muy pocas situaciones. Por eso es una de las variables más relevantes de las transdiagnósticas y por eso no podemos trabajar en problemas de ansiedad y una gran variedad de otros problemas si no trabajamos con intolerancia a la incertidumbre, o sea, intervenciones orientadas a incrementar la intolerancia a la incertidumbre, a incrementar la tolerancia a la incertidumbre o reducir la intolerancia, en rumbo y preocupación, que están directamente relacionadas con intolerancia a la incertidumbre, y a todos los comportamientos de sobrecontrol, perfeccionismo, etc. Es decir, todos los comportamientos del espectro de la perfección y el control. Tengan en cuenta que DBT-RO es un tratamiento que se desarrolla, que funciona bastante bien, es una buena terapia, se desarrolla justamente para pacientes con ansiedad social y con morfologías de hipercontrol, es decir, para los ansiosos perfeccionistas que no son los ansiosos típicos que evitan totalmente las situaciones, sino que son los ansiosos que se esfuerzan brutalmente para que todo salga perfecto, para no equivocarse, para, bueno, que ocurran todas las cosas que les darían tranquilidad. Y es un tratamiento directamente diseñado para la ansiedad social. Yo no sé por qué en ningún momento del tratamiento o de los libros comentan esto, porque es claramente una terapia diseñada para ansiedad social. Y estos componentes tienen que estar. O sea, el problema es que en el modelo este, no entiendo por qué, no incluyen todas estas variables tan relevantes y sí incluyen algunas otras. Pero eso es uno de los problemas que tenemos. Es decir, empezar a construir modelos para tratar problemas que primero ya tenemos tratamientos muy eficaces y más baratos, y además que no incluyan cierto tipo de variables que decimos, muchachos, hace 30 años que sabemos que esto es así. O sea, si yo quisiera inventar una terapia muy eficaz, lo hago fácil. Tomo estas 4 o 5 variables, diseño un tratamiento que tenga estas 4 o 5 variables y va a ser un tratamiento que va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Y porque estoy incluyendo todas las variables que son las más relevantes. Yo invento un protocolo que incluye exposición, desmantelamiento de rumia, de la preocupación
intolerancia a la incertidumbre y algunas otras cosas más, y ya está. Me invento un tratamiento, le pongo el nombre que quiero y va a funcionar. Y no puede no funcionar porque hace 30 años que tenemos investigación que nos dice, muchachos, estas son las variables más relevantes para todo este grupo de problemas, que son muchísimos. Entonces, si nosotros entendemos esto y entendemos cómo funciona esto, no nos vamos a tener que formar en 400.000 protocolos distintos para tratar un montón de problemas que muchas veces son los mismos. Es decir, ¿el problema cuál es? En los manuales diagnósticos tenemos una gran cantidad de etiquetas para cosas que no son un problema, sino que son una variación de morfologías de habitación de otro problema. Es como si tuviéramos un problema y como este problema genera que la persona le tema a tal cosa, esta persona evita esto, que ocurra esto de esta manera, hace todo esto. Esta otra persona hace todo esto. Esta otra persona hace todo esto. Todos tratando de evitar que ocurra esto. A cada una de estas grupos de morfologías de habitación le ponemos una etiqueta distinta. A esto voy a llamar trastorno trastorno histriónico de la personalidad, por ejemplo. Fíjense lo ridículo que es. Los pacientes que llegan con la etiqueta de trastorno histriónico de la personalidad son personas con un temor social tan brutal a que los juzguen como aburridos que van saltando y tratando de agradarle a todo el mundo y sonriendo de oreja a oreja y preparándose para entretener a todos y terminan las interacciones sociales hechos puré, que están un mes encerrados porque no aguantan con lo cansados y fatigados que quedan o con dolor muscular. Es ansiedad social de punta a punta y lo ponen como trastorno de la personalidad. Entonces, es absolutamente ridículo. Los criterios del DSM son absolutamente ridículos. Si realmente a uno le sorprende que gente que entiende tan poco a los seres humanos invente estos manuales diagnósticos, porque después los psicólogos leen esas cosas y se confunden cada vez más. Entonces de este paciente le tengo que aplicar este protocolo, y este protocolo, y este protocolo, y este, y este, y este, y este, y este, y este, y este. 400.000 protocolos, claro, porque el paciente tipifica para 400.000 trastornos mentales. Es una persona con 48 trastornos mentales. Le voy a tener que administrar 48 protocolos. ¿Cuánto voy a estar para estudiar todo eso? Y como mínimo 15 años. Entonces dentro de 15 años voy a estar preparado. Nada, es un disparate. Espero que les haya ayudado. Básicamente la idea es que se orienten para que primero no pierdan tiempo, no nos estafen con cosas que no funcionan o que no entiendan por qué la terapia funciona y por qué no funciona. Porque eso es uno de los principales problemas. Em, muchos hemos sido estafados pagando muchísimo dinero por formaciones malas, de muy mala calidad, en donde nos han vendido perro por liebre y donde hemos perdido mucho tiempo aprendiendo cosas que no funcionan o que son parte de una estafa, ¿no? Este tratamiento tipo MDR y otro tipo de terapias que tienen evidencia, pero que realmente hay otras terapias que funcionan muy bien, que son mucho más baratas. Es decir, aprender exposición prolongada de FOA es un tratamiento muchísimo menos costoso que MDR, porque a MDR le hicieron publicidad y estafan a la gente con eso. Entonces, no caigan en esas estafas porque, bueno, es peligroso. Además, van a terminar gastando. Sí, y tengan en cuenta que MDR es un tratamiento únicamente para estrés postraumático y lo cobran $4.000. Es una estafa categórica, es un robo, es una delincuencia. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con los estafadores porque dentro de todo lo que son las terapias basadas en evidencia, también hay mucho robo y mucha estafa. Así que ahí hay que tener cuidado al momento de elegir. Tengan en cuenta que si toman una formación en donde estas variables estén presentes, tienen muchas más probabilidades de elegir una buena formación. Elijan con ese criterio.